¿Cuál es la finalidad última de la educación? Grosso modo, para responder a esta pregunta de calado, hay dos grandes bloques de respuestas. La primera, bien conocida. Hay que cultivar el talento individual para no quedar excluidos del tren del progreso. ¿Cómo vamos a no trabajar el talento individual? ¿Dónde hay que firmar? ¿Quién quiere que su hijo, su hija, su alumno, su alumna sean unos marginados del progreso? Nadie quiere eso. Sin embargo, toda esta gente tenía talento. Hay alguno todavía lo tiene. Cuando vemos esto, por tanto, la respuesta del talento se nos queda un poco corta. Y por eso hay otro bloque de respuestas frente a cuál es la finalidad de la educación. Que dice, no, a ver, un momento. Teniendo en cuenta cómo está el mundo, la finalidad de la educación debería ser fomentar el compromiso social para transformarlo. Y tú nuevamente piensas, ostras, ¿dónde hay que firmar? Yo no quiero que mi hijo, mi hija, mi alumno, mi alumna sea un déspota, un explotador, un egocéntrico, por favor, no. No quiero nada de eso. ¿Dónde hay que firmar? Y sin embargo, también aquí hay un pero. Y el pero nos lo aporta de manera magistral nuestra filósofa de la cortina cuando dice, cuidadín, porque no vamos a construir un mundo más justo si tenemos ciudadanos mediocres. Se necesita mucho talento para cambiar el mundo. Como docentes sabemos que en realidad se necesita mucho talento para cambiar cualquier pequeña cosa. La UNESCO sacó adelante este informe, que Reimaginar juntos nuestros futuros, donde se afirmaba cuál debería ser la finalidad de la pedagogía, de la educación. Fomentar las capacidades intelectuales, sociales, morales, para que nuestros alumnos puedan trabajar juntos y transformar el mundo con empatía y compasión. Aquí ya se ve que tiene que haber una alianza entre conocimientos, talento y, por otro lado, compromiso y ganas de cambiar las cosas. Pero en el imaginario español, y me animaría a decir occidental en general, de nuestra sociedad, son caminos que se perciben diferentes. Justo lo que quiere cambiar el aprendizaje-servicio. Que no sea necesario escoger entre ser competente y comprometido, tener talento y ser generoso. Y aquí tenemos la definición más simple del aprendizaje-servicio. Aprender haciendo un servicio a la comunidad. ¿A qué os suena la primera parte de esta frase? Aprender haciendo. Learning by doing. ¿A qué os suena? ¿De dónde sale esto? Es un mantra de las pedagogías contemporáneas. ¿Aprender haciendo qué? Porque ¿se puede aprender haciendo trampas? ¿Cómo que no? Sí. Mucho, ¿eh? Sí que se pueden aprender cosas. Por ejemplo, ¿se te ocurre alguna que se pueda aprender? ¿Cómo mentir, por ejemplo? ¿Cómo mentir? ¿Cómo mentir? ¿Cómo disimular? Manipulación. ¿Cómo manipular? Se aprenden cosas. En el caso del aprendizaje-servicio, ese aprender haciendo no es cualquier cosa. Es haciendo un servicio a la comunidad. Es decir, un aprender haciendo orientado al bien común. No es complicado. El aprendizaje-servicio es tan simple que ni te lo crees. Es frotar, mejor dicho, untar el tomate del servicio con el aprendizaje práctico propio de las pedagogías contemporáneas. Claro que te puedes comer las cosas por separado. Tú te puedes comer el tomate por un lado y luego una rebanada de pan. Claro que sí. Pero si untas las cosas, el resultado de untar una cosa con la otra es pedagógicamente sabrosa. Hay algo particular en las mixturas, en lo que mezclamos, que le da fuerza a cada uno de estos elementos. Si la creatividad es la imaginación puesta a trabajar, el aprendizaje-servicio te la orienta, esa creatividad, en la mejora de la sociedad. En las escuelas de educación especial, como en la que está este chico, uno de los problemas que tienen, este chico tiene 18 o 19 años, ¿vale? Uno de los problemas que tienen cuando son mayores es que muchos recursos están infantilizados. Están pensados para niños con discapacidad, pero pequeños. Y ellos no son pequeños, son jóvenes o son adultos. Y no tienen muchos recursos metodológicos a su nivel. Este fue el reto que se propuso la Universidad Politécnica de Madrid para apoyar
a chicos y chicas con discapacidad mayores para que estuvieran motivados para formarse, para que no se desanimaran con dinámicas de niño pequeño, ¿vale? Y aquí tenéis este proyecto tan divertido, en modo avión. El reto, el problema, donde querían incidir estos estudiantes de la Politécnica, aumentar la motivación de los jóvenes con discapacidad para el estudio. El tomate, está aquí el tomate, el servicio. Transformaron un aula de educación especial en un avión, diseñando y produciendo elementos que estimularan el aprendizaje de estos alumnos. Fijémonos en una cosa, para hacer realidad este proyecto, la universidad no puede hacerlo por su cuenta, necesita una alianza cívica. En este caso, el alumnado del máster de profesorado de la UPM se alió con el Príncipe de Asturias, esta escuela de educación especial, pero necesitaron el apoyo de otros actores, que fueron la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la misma Politécnica y el Instituto Universitario de Microgravedad. Es decir, al final, para sacar adelante este proyecto y que incidiera en la comunidad, fue necesario una alianza buena de muchos agentes. ¿Qué tienen en común las experiencias de aprendizaje-servicio? Se parte de un problema, llámale problema, reto o necesidad social. De allí sale un servicio a la comunidad, se nos ocurre un servicio a la comunidad en el que podemos aportar alguna cosa. Y para ello, y con ello, desarrollamos una serie de aprendizajes. Pero todo esto lo podemos hacer porque trabajamos en red con las entidades del entorno. A veces podemos pensar que una necesidad concreta necesita tal servicio, pero los actores que están en el entorno, los municipios, las entidades sociales, las ONGs, las parroquias, pues para el carro, tú te crees que eso es lo que necesitan, pero lo que necesita esta gente es otra cosa. Entonces ahí hay que tener en cuenta y trabajar en red con los actores del entorno. Se ha dicho que cuando las prácticas están vinculadas a una necesidad social, se aprende más y se trabaja mejor porque se genera un compromiso. Y ahí me gustaría que nos paráramos un momento, porque el mantra este de que se aprende haciendo, eso lo sabemos, pero tú puedes aprender haciendo una fiesta para tu hermano, de cumpleaños para tu hermano, ¿no? Puedes aprender plantando plantas para tu jardincito, para tu terraza, y aprendes haciendo. Pero cuando está vinculada a una necesidad social, ese aprendizaje práctico resulta que se consolida porque se crea un compromiso. Pero bueno, ¿esto no es voluntariado entonces? ¿Por qué nos complicamos la vida llamando aprendizaje-servicio? Si es voluntariado, ¿qué te enrolla, Charo? Eso no es... No. ¿Por qué tenemos que inventarnos palabras? ¿Es voluntariado? ¿Es lo mismo? La diferencia es cuanto a objetivos prioritarios que no excluyentes. Prioritarios que no excluyentes. Cuando tú te enrolas en una acción de voluntariado, tu objetivo prioritario es la causa. No, como decía la compañera, no tienes obligación de aprender. Hombre, si aprendes mejor, pero no es prioritario. En cambio, en el aprendizaje-servicio, tanto monta tanto. Hay obligación de aprender, si no, ¿para qué te lías? Haz voluntariado y se acabó, ¿vale? Se parecen porque en ambas hay un servicio a la comunidad. Son primas hermanas, tienen el mismo color de pelo, los ojos, pero no son la misma persona. Tenemos en España. En España, bueno, tenemos mucha cosa. No estamos nada mal, ¿eh? Hay 17 grupos territoriales, uno por comunidad autónoma, que impulsan aprendizaje-servicio. Hay una asociación de aprendizaje-servicio universitario, que no sé si está vuestra universidad, pero podría. Son redes de impulso que se juntan para extender la mancha de aceite. La fraternidad esa del artículo 1 de los derechos humanos está en la base del aprendizaje-servicio, en considerar que nuestros problemas también son los problemas que tiene la otra gente. Esa fraternidad. Y esta frase creo que era el rector, no, el decano de la Facultad de Medicina de Tucumán también, me parece extraordinaria. Para algunas universidades el objeto de su existencia es la excelencia académica. Nosotros consideramos que la razón de ser nuestra es el servicio a la gente y la excelencia nuestro mejor instrumento.
que cambio de enfoque, ¿no? Porque el aprendizaje-servicio no es un programa no es un programa, es una metodología abierta. Y en este sentido, cada profesor lo hace según le parece. Pero de todas maneras, si tú contrastas, chequeas un poco, grosso modo, siempre hay una parte de preparación, una de ejecución y una de evaluación. En todo proyecto de aprendizaje-servicio, el primer paso puede ser casi aquella servilleta del bar donde tú estás hablando con un compañero y le dices, espera, te lo cuento aquí. Coges el boli y en la servilleta le haces un dibujito. El esquema, el borrador, la fotografía robot de lo que te imaginas. Ese es el esbozo. ¿Cómo se puede hacer un esbozo? Es la primera parte de cualquier planificación. Tener un buen esqueleto, un buen esbozo. Imaginar sobre qué necesidad social podrían trabajar tus estudiantes. Pensar qué servicio a la comunidad se podría desarrollar para atender a esa necesidad o problema social. Y qué aprendizajes de tu materia, de tu asignatura o de la universidad como competencias transversales permitiría trabajar ese proyecto. Y, más importante, para llevarlo a cabo, ¿con quién tienes que acordar todo esto? No puedes ir como el llanero solitario. Yo creo que con lo que tú dices, tenemos una dificultad los profesores, quizá más los universitarios, pero mira, te cuento que los otros también. Y es que queremos hacer las cosas tan excelentes que a veces nos paralizamos, nos complicamos la vida extraordinariamente, porque nos parece que tenemos que hacerlo de 10. Y eso no pasa, en la vida real eso no pasa. Yo encuentro que a veces la obsesión metodológica no sería la palabra, metodologicista de algunos profesores, no solo los universitarios, no nos ayuda. Entonces yo animaría, claro que tenemos que tener un orden, las cosas ordenadas salen mejor, pero permitámonos lanzarnos a la piscina, aunque no esté todo parametrizado. Ay, que no sé cómo evaluaré esto. Bueno, pues escucha, esto no me saldrá de 10. Perdonar que haga este inciso, pero es que es una de las cosas que me encuentro más. Los que estamos en el tema solemos decir que metodología es un rasgo de identidad en el aprendizaje-servicio, pero hay otros dos. Es una metodología, pero también es toda una filosofía de la educación, por cuanto se inspira en los retos que tienen los derechos humanos y se orienta hacia el bien común, que no necesariamente un método de casos se tiene por qué orientar ahí, o un aprendizaje basado en retos. Y finalmente hay otra cosa que es muy importante, que al mismo tiempo es una estrategia de desarrollo comunitario. Es decir, no solo interesa a los educadores, a los formadores, a los profes, a los pedagogos. No, Al Banco de Sangre le interesa que haya proyectos de aprendizaje-servicio. A Cáritas le interesa que haya proyectos de aprendizaje-servicio. A las asociaciones de inmigrantes les interesa. O sea, a la gente que se mueve en el ámbito social y que intenta mejorar situaciones de problemática social y que no son para nada educadores, les interesa que eso exista y que de alguna manera todos, desde el ámbito educativo y desde el ámbito social, hagamos frente común. Que hay zonas donde no hay entidades sociales. No hace falta que te vayas a Liberia o a Costa de Marfil, aquí en España. Simplemente en este pueblo, que son 400 habitantes, no hay ninguna entidad social. Y en cambio tienen un problema de contaminación del plomo que es impresionante. Mira, yo hablaba del contacto directo. O sea, que cuando los estudiantes escuchan, aquí tenemos un problema, no es el profe quien se lo dice, sino que es gente afectada por ese problema o que está en la entidad social que lucha con este problema. No es tan difícil encontrar contenidos curriculares de conocimientos de tu asignatura o de capacidades, llámale competencias como quieras, que son transversales y que todo estudiante universitario tendría que ejercitar. No es tan complicado. Yo creo que una de las cosas que da mejor resultado es conocer experiencias en tu ámbito. Yo te animo a que entres en la web de la Red Española de Aprendizaje-Servicio. Tenemos un bloque en el sidebar de la derecha de experiencias y allí están todas descritas por temas y por niveles educativos. De hecho, el proyecto de aprendizaje de servicio más simple para responder a tu pregunta es enseñar algo que tú sabes a los demás. Eso es muy simple.
Hay un proyecto que tiene mucho éxito en algunas universidades catalanas, que yo conozco, que es que los chicos de la universidad, de su especialidad, van a presentar la carrera y los estudios a chicos de los institutos, con, por ejemplo, en algunos casos, con el objetivo de aumentar la motivación, por ejemplo, hacia las carreras científicas. Entonces, es bastante fácil que un profe de instituto, de física, química, de estas materias, te diga, oye, pues estupendo, que vengan tus alumnos. Y me hacéis una sesión de motivación de esto. Tus alumnos se piensan cuáles son los elementos clave para motivar a los otros, los contenidos que, en fin, parametrizan. Igual pueden incluso hacerles hacer un ejemplo práctico y con eso se movilizan cantidad de conocimientos. Y es un tipo de proyectos que tiene un alto consenso social. Evaluar cuanto a los aprendizajes, no cuanto al servicio. Ahora cojo la parte del tomate, ¿eh? No te cojo la parte de la rebanada de pan. Tienes que evaluar lo que querías enseñar. ¿Qué querías enseñar? ¿Qué querías que aprendieran? Pon algo. ¿Querías que aprendieran? Ahora rebajo un poquito, ¿no? ¿Querías que aprendieran los grupos sanguíneos? ¿Cómo puedes saber si lo saben mejor que antes o no de hacer aprendizaje-servicio? ¿Qué hacías antes cuando no hacías aprendizaje-servicio? ¿Ponías un examen? Pues ponlo y compara. ¿Qué problema hay? O sea, la pregunta no te la tienes que hacer respecto al aprendizaje-servicio como metodología. ¿Tú qué querías que aprendieran? Y yo lo que recomiendo es que no pongáis una lista muy larga de aprendizajes. Como ideal, proponte 3 aprendizajes y a ser posible, uno de conocimientos, uno de habilidades X y otro de llamarle actitudes, valores o lo que sea. Y ahí evalúa con lo que con la herramienta que tengas, pero es que eso lo tendrías que hacer igual que no tuvieras aprendizaje-servicio. A ver, no te marees con el tema aprendizaje-servicio. Otra cosa es que tú digas, quiero evaluar si con el servicio que hemos dado, el parque, al cabo de X tiempo, está más limpio o la ciudadanía sigue ensuciándolo. Eso es evaluar el servicio. Y para eso pues ya veremos otras herramientas. Pero si la NECA no te pide eso. Por tanto, tranquila. ¿Qué querías aprender? Entonces, de entrada, proponte pocos objetivos de aprendizaje sabiendo que los estudiantes van a trabajar muchas más cosas, muchas más, pero se te escapan. No puedes evaluar todo. Es imposible. Por tanto, escoge 3. Es que no hay que complicarse la vida.